¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, bueno, aquí no veo si hay alguien conectado, pero les damos las bienvenidas a todos los que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias a la doctora Albertina Argueta, que tenemos su importante presencia para hablarnos un poco sobre este tema que ha comenzado a surgir en las últimas semanas, ¿verdad? Sobre esta enfermedad neurológica aguda, sospechosa de Guillain-Barré. Y doctora, le agradecemos su asistencia. Y pues para presentarla, la doctora es médica epidemióloga de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Bienvenida, doctora, a este espacio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Doctora, y pues si quiere, podemos ir comenzando con las preguntas y con la transmisión, ¿verdad? Para pues iniciar a abordar este tema tan importante y no sé si usted nos quiere dar alguna introducción sobre qué es esta enfermedad, ¿verdad? Y cómo se está abordando aquí en el Ministerio de Salud Pública. Perfecto, muchas gracias, Alicia. Pues comentarles que el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno en el que el sistema inmunitario ataca los nervios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro mismo sistema nervioso central, por ejemplo, el cerebro o la médula o el periférico, los músculos y los nervios atacan a nuestro mismo organismo. Entonces, los primeros síntomas son debilidad y hormigueo en las extremidades. Estas son sensaciones que pueden extenderse rápidamente y paralizar todo el cuerpo. Es importante mencionar que la causa exacta del síndrome de Guillain-Barré se desconoce en el mundo. De los pacientes que han sufrido el síndrome de Guillain-Barré, algunos han informado y aseguran haber tenido síntomas de una infección anterior. Bueno, ¿cuáles son estos síntomas? El síndrome de Guillain-Barré suele iniciar con hormigueo y debilidad en los pies y en las piernas, que luego sube a los brazos. Sin embargo, algunas personas presentan síntomas en los brazos o en la cara. Es importante porque hay síntomas que no inician de la forma como generalmente se han observado, ¿verdad? Entonces es importante estar muy atentos a esto. A medida que el síndrome de Guillain-Barré avanza, puede evolucionar a una parálisis. Entonces es importante saber esto. Tenemos que estar muy atentos a tipos de dificultades que podamos presentar. Por ejemplo, si usted tiene dificultad para caminar o subir gradas, o para hablar, masticar o tragar, o dificultad para respirar, usted tiene que acercarse al servicio de salud, al hospital más cercano, ¿verdad? Entonces, se ha hablado mucho de las causas. Bueno, hay múltiples causas del síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Entre ellas están los agentes infecciosos, ¿verdad? Virus y bacterias. Entre ellos está el Campylobacter, influenza. Entonces hay muchos virus y bacterias que van a predisponer, ojo, no quiere decir que si yo tuve una enfermedad gastrointestinal por Campylobacter, vaya a tener síndrome de Guillain-Barré. No es una causa-efecto. Hay síntomas, hay varias causas atribuibles, hay factores de riesgo, entonces eso es bastante importante. No solo hay causas infecciosas, también hay otro tipo de causas como traumatismos, golpes, fracturas, hay una infinidad, ¿verdad? Hay muchas causas, eso es muy importante decirlo. Y pues, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas? Importante. Realizar un adecuado lavado de manos antes
de comer, después de ir al baño, antes de cocinar, después de cambiar pañales. También al cocinar, no utilizar la misma tabla o cuchillo para alimentos crudos y cocidos. Y utilizar agua potable, ¿verdad? Hervida o clorada. Al tener síntomas, asistir lo más pronto posible al hospital. Pero entonces, ¿por qué la recomendación de por qué este tipo de recomendaciones? ¿Verdad? Porque es bastante importante. ¿Por qué este tipo de recomendaciones tan explícitas acerca del adecuado manufactura, alimentos, control? ¿Por qué? Porque al no tener una infección, disminuimos los factores de riesgo asociados al poder desarrollar un síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Entonces es bastante importante eso. Algo muy importante es que si yo tengo el síndrome de Guillain-Barré, este síndrome neurológico no es contagioso. Eso no se contagia. Yo puedo estar con mi familia en la misma casa y ese síndrome de Guillain-Barré no es contagioso. Ese síndrome neurológico no es contagioso. Algo bien importante es que estos casos de síndrome de Guillain-Barré son esperados en la vigilancia epidemiológica de Guatemala. Siempre han existido. Son esperados. Pero, ¿por qué nos llama la atención esta situación en particular? Porque hay un aumento inusual en el número de casos en un lugar específico. Entonces es por ello que se han desplegado ciertas comisiones para hacer el análisis, evaluación de esta situación. Síndrome de Guillain-Barré ha existido. Claro. Las es por qué hay un aumento, ¿verdad? Eso es bastante importante. Y en la región también han habido situaciones. Por ejemplo, en Perú 2019-2023 han habido casos han habido aumentos inusuales de síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Y en ese contexto se ha asociado a una bacteria en particular, ¿verdad? Entonces, sí hay casos en Guatemala y en el mundo. La situación específica por la que se están haciendo los análisis a nivel de las direcciones de área de salud es porque hay un aumento. Y cómo nosotros desde nuestra casa podemos disminuir la probabilidad a sufrir este síndrome, apegándonos a las medidas de un correcto lavado de manos, un uso adecuado del agua potable y disminuir la contaminación cruzada al momento de preparar nuestros alimentos. Gracias. Claro. Gracias, doctora, por esta valiosa información y tal vez sí es muy importante hacer énfasis en muchas cosas de las que mencionó, ¿verdad? Por ejemplo, que es una enfermedad que no se contagia, que no se transmite de persona a persona, sino que finalmente es una afección en donde el sistema inmune va a atacar, en este caso, a nuestro sistema periférico, ¿verdad? Y que esta afección se desencadena, pues comúnmente, aunque no solo, porque pueden haber otras causas, por procesos infecciosos. Entonces, sí, es importante porque creo que hay, obviamente, personas que confunden los términos, ¿verdad? Por desconocimiento, obviamente, pero hay que recalcar que los procesos infecciosos por ciertas bacterias o virus que pueden causar afecciones respiratorias o gastrointestinales, pues pueden alterar, por así decirlo, el sistema inmune, ¿verdad? Y pues va a atacar a nuestro sistema periférico, causando pues todos los diversos síntomas que usted ya muy bien mencionó, doctora. Y una pregunta que también es muy común o se ha dado mucho en las redes sociales es a qué se le llama que es esta enfermedad neurológica aguda sospechosa de Guillain-Barré. O sea, no se ha tenido como un diagnóstico establecido finalmente de Guillain-Barré, sigue siendo algo que se sospecha o ya se ha diagnosticado en todos estos casos algún paciente que definitivamente
por las diferentes pruebas que se realizan, ¿verdad? Que tenga el diagnóstico establecido. Exactamente, sí. Por ejemplo, la definición de caso de síndrome de Guillain-Barré es cualquier persona que ha manifestado debilidad muscular en ambos lados. Entonces, y que tenga disminución de reflejos osteotendinosos, que la verdad es que tenga disminución y que tenga dificultad para caminar, porque esto se hace con una evaluación de un examen físico neurológico, pero para fines prácticos es cualquier persona que tiene debilidad en ambas partes, ¿verdad? Que han pasado de 12 horas a 28 días de evolución desde que tuvo esa situación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir o acuñar una definición de caso confirmado de síndrome de Guillain-Barré? Necesitamos ciertas situaciones de laboratorio. Primero, una punción lumbar, que es un examen, es una técnica que se toma una muestra y se analiza que cumpla ciertas características para saber que es sugestiva al síndrome de Guillain-Barré, y un electromiograma, que es un examen también específico en el que nos va a decir que es sugestivo, que es el síndrome. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se dice que es un caso sospechoso? Porque tuvo debilidad posterior al haber tenido una infección, y esa debilidad es bilateral, y es por eso que se hace el estudio del caso para poder descartar o confirmar el mismo y tomar las medidas necesarias. Claro, porque definitivamente no todos los pacientes que han tenido debilidad, por ejemplo, o síntomas de entumecimiento u hormigueo en las piernas, ¿verdad? Que son como los datos más comunes dependiendo de la variable del Guillain-Barré que se presente, pues van a tener el diagnóstico finalmente, ¿verdad? O sea, se necesita una valoración en un centro asistencial por personal médico finalmente capacitado, ¿verdad? Para poder diagnosticarlos específicamente como Guillain-Barré. De estos, no todos van a tener el diagnóstico finalmente. Y es un punto importante, ya que al ser una enfermedad neurológica aguda, o sea, el tiempo de evolución de los síntomas es muy rápido, la progresión o el deterioro de los pacientes, pues es muy rápido. Hay pacientes obviamente con debilidad, entumecimiento, hormigueo, o sea, estos mismos síntomas de mucho tiempo de evolución, ¿verdad? Entonces, ellos pues salen de esta definición de caso y es menos sospechoso que tengan una enfermedad neurológica aguda finalmente, ¿verdad, doctora? Así es, sí. Doctora, ¿y nos puede comentar también un poco de cuántos casos hay actualmente sospechosos del síndrome? Sí, actualmente hay 61 casos de síndrome de Guillain-Barré. La mayor cantidad de casos están ubicados en el departamento de Suchitepeques, en Cuyotenango, luego en Retaluleu y para finalizar en Quetzaltenango, ¿verdad? La mayoría son hombres mayores de 30 años, y se está haciendo la evaluación de estos casos con la definición de caso, el seguimiento en campo. Es importante mencionar todo ese acompañamiento, gestión y rectoría de las autoridades locales que están trabajando intersectorialmente para dar seguimiento al estudio de estos casos. Claro, y ¿cómo se hizo todo este proceso de investigación, digamos, de la fuente de contagio? ¿Cómo fue que inició toda la sospecha? Sí, luego del reporte, de evidenciar el aumento de casos en tiempo, lugar en los distritos, ¿verdad? Entonces, Ujú. procede a caracterizar epidemiológicamente a los casos, eh, eh,
dónde viven, quiénes son, cuántos años tienen, cuál es su oficio, profesión, ¿verdad? Para posteriormente tomar las muestras, hacer el análisis para ver si hay algún factor predisponente o de riesgo, y se han hecho el despliegue de trabajo de campo para averiguar algunos puntos de convergencia para poder identificar los focos de este aumento en el número de casos. Ok. Doctora, y como ha habido mucha desinformación finalmente, ¿verdad? Ya sabemos que cuando pasan este tipo de situaciones, pues se tiende a tener un poco de pánico, ¿verdad? Y miedo, creo que nos quedó de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha visto esto del pollo que se sabe que es una fuente de contagio? ¿Se recomienda el consumo? ¿No se recomienda? En este caso, ¿cómo sería? Sí, la situación es que la bacteria Campylobacter se asoció a esta situación. Sin embargo, no hay ninguna contraindicación para el consumo del pollo y sus derivados. La situación, la recomendación que se ha dado en esta eventualidad y antes es cocinar bien el pollo, porque siempre ha sido así, no hay no se ha identificado un riesgo atribuible a, entonces la situación es una fuente de proteína, y si usted en su casa cose bien el pollo y no hace contaminación cruzada en la preparación de sus alimentos, no existe un riesgo. Eso sobre todo, ¿verdad? O sea, que siempre se debe saber cómo manipular pues los alimentos finalmente, porque así como hay infecciones por gastrointestinales por el Campylobacter jejuni, pues existen otras infecciones que tal vez no son causa de este síndrome neurológico agudo, pero pues que también nos van a dar procesos gastrointestinales infecciosos, ¿verdad? Entonces, sí, la manipulación de los alimentos es básica, no solo ahora, sino para todo, ¿verdad? Totalmente, así es. Doctora, y hay algunas preguntas que se han ido dando ahorita durante la transmisión. No sé si pasamos a ellas por aquí. Nos preguntan, dice, mi esposo lleva un mes con dolor, hinchazón en el tobillo, dolor de cabeza, alergias en las piernas y le palpita el ojo. Ya son dudas muy generales, ¿verdad? Entonces, esto podría ser una causa de los síntomas para sospechar en esta patología. La recomendación inicialmente es que acuda a un servicio de salud. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas que se le podría hacer en este momento. Bueno, la debilidad inició en los pies y ha subido. ¿Hay alguna otra situación? ¿Ha tenido una infección previa? Entonces hay muchas preguntas que hacerse así, como bien lo dice la situación, caso sospechoso a. Pueden haber otros diagnósticos o pueden haber otras enfermedades que solo lo va a responder una buena historia clínica o una buena entrevista al paciente y un examen físico completo. Entonces, esa es la recomendación, que asista al servicio de salud más cercano para darle la atención debida a su familiar y tener el diagnóstico adecuado. Claro, y es muy importante porque esto finalmente es algo clínico, ¿verdad? Es algo que se manifiesta clínicamente y se llega a sospechar. Y como lo había mencionado, hay ciertos estudios que nos ayudan a comprobar finalmente o nos ayudan más que todo a terminar de clasificar la sospecha, ¿verdad? Como el estudio de líquido cefalorraquídeo que se hace por medio de la punción lumbar que mencionó.
o el estudio de electromiografía, que también nos ayuda a diferenciar pues, las diferentes variantes que pueden haber en el síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Así es. Y aquí hay otra pregunta que nos comentan que si se puede confundir con artritis. Bueno, si gusta la contesto. Esta enfermedad de Guillain-Barré, pues es hasta cierto punto, o sea, es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Es una enfermedad en donde nuestro cuerpo ataca a nuestras fibras nerviosas periféricas, pero no es algo sistémico, no es algo que desarrolle algún otro síntoma, algún otro órgano. Entonces, la artritis no es un síntoma común asociado al síndrome de Guillain-Barré. La clínica es muy diferente, ¿verdad? Si hay dolor articular, si hay inflamación articular, de igual forma es importante consultar al centro asistencial, ¿verdad? Para poder tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Dice, tenemos otra pregunta por acá. ¿Existe la posibilidad de que se cancelen las actividades de Semana Santa por esta emergencia sanitaria? La situación, primero, de acá hasta Semana Santa, es hacer ese estudio y ese análisis de los casos. En este momento es muy prematuro decirlo. Todo se van a tomar las decisiones en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Entonces, en este momento no se podría responder esta pregunta. Ok, gracias. Por acá en el chat nos envían otra pregunta que dice, ya me ha dado parálisis facial en 2 ocasiones a mis 61 años. ¿Estaré con un mayor riesgo de la enfermedad o de que me afecte la parálisis? Bueno, la parálisis facial es una afección normalmente periférica, ¿verdad? No está asociada con afección del sistema nervioso cuando se afecta tanto ojo como boca. Y en realidad no, sí está asociada a un proceso infeccioso viral, normalmente es por citomegalovirus, pero no es un factor de riesgo para Guillain-Barré. Entonces, al ser una infección aislada, no tiene ni mayor ni menor riesgo, digamos, que a otra persona. Uh-huh. A ver si hay alguna otra pregunta. Si no, seguimos con las del programa. Ya nos habló un poco de los factores de riesgo y de cómo se diagnostica, ¿verdad? El síndrome de Guillain-Barré. Tal vez si pudiera hablar un poco, doctora, de la terapia que están recibiendo los pacientes. También han habido algunas dudas, ¿verdad?, sobre el tratamiento, si hay en existencia, si se le ha indicado a los pacientes finalmente y cómo es su recuperación y pronóstico. Sí, esta situación, el síndrome de Guillain-Barré, hay un plazo de 3 hasta 1 año para el proceso de recuperación generalmente, y lo más aconsejable es ese acompañamiento de rehabilitación para recuperar esa situación, la movilidad y los reflejos osteotendinosos. Y sí, en situaciones en los servicios de salud, ¿verdad? El tratamiento con la inmunoglobulina actualmente se está realizando, así también como en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en servicios privados también. Gracias, doctora.
Aquí nos indican otra pregunta, que muchas veces en redes sociales se ha hablado también, que es un tema importante, ¿verdad? De las vacunas contra COVID como una posible causa. ¿Qué tan probable es esto? Bueno, y no, que no solo contra COVID, ¿verdad? Eso es lo que, como lo es lo más reciente, es lo que más piensa la población, pero pues no es la única causa, ¿verdad? Y usted no lo pudo haber dicho de una mejor manera porque dentro de las causas están las causas infecciosas, que son las que predominan. Hay causas traumáticas, hay muchas causas y existe también de una forma muy rara, poco frecuente, las secundarias a la administración de una vacuna. Muy raro, demasiado raro, pero existe. Ahora, luego del análisis que se realizó en la Dirección de Epidemiología con el cotejo de los registros, se identificó que los vacunados, la última, el tiempo mínimo transcurrido desde la última vacuna, la última dosis de COVID a la actualidad, en esta situación del aumento del número de casos de síndrome de Guillain-Barré, es de 7 meses. Entonces, no es atribuible la administración de vacuna COVID-19 con los casos de síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Entonces, y así como usted lo dijo, no necesariamente es solo la vacuna de síndrome de Guillain-Barré, sí que pues presente por la situación de pandemia que ha transcurrido, no es la única, y sin embargo, la causa para poder desarrollar el síndrome de Guillain-Barré es de las menos frecuentes, la secundaria a administración de vacunas. Ok, gracias, doctora. Y aquí nos envían otra pregunta muy importante, que si ha tenido la enfermedad relación con haber sufrido chikungunya o Zika, dengue también. Algo bien importante es que las arbovirosis, ¿verdad? Específicamente el Zika, una de las complicaciones que se pueden manifestar es síndrome de Guillain-Barré. Sí, en arbovirosis y Zika. Algo bastante importante y que es un mensaje que tenemos que llevarnos a casa para que esa información oportuna y confiable la podamos compartir. El síndrome de Guillain-Barré no es unicausal y no es causa síndrome de Guillain-Barré. No sucede así. Es un conjunto de determinantes, un conjunto de situaciones que van a exponer a una persona desde una infección previa, viral o bacteriana, va a ser una suma de varias situaciones. No es por que pasó A, va a pasar B. Porque tuve esto o porque pasó esto, voy a tener o desarrollar síndrome de Guillain-Barré. Son factores que predisponen a, ¿verdad? Entonces, bastante importante eso. Y sí, así sí tiene relación las arbovirosis y en específico el Zika con síndrome de Guillain-Barré. Claro, y es importante porque en muchas de estas enfermedades autoinmunes siempre pues está la predisposición genética, ¿verdad? Que fue otra pregunta que aquí nos realizaron, que puede existir una predisposición en algún paciente, ¿verdad? Pero eso no significa que el paciente desarrolle la enfermedad. Muchas veces hay factores de riesgo asociados que van a hacer que la enfermedad se prenda o se desarrolle. En este caso, pues se ha visto más asociación con infecciones, ¿verdad? Y con algunas vacunas, pero pues no es lo más común y no pasa en todos los pacientes, ¿sí? Y
Otra pregunta también importante. Doctora, sí se ha visto también que los pacientes con algún proceso infeccioso respiratorio o gastrointestinal, en quienes se coloca la vacuna inmediatamente o durante estos procesos infecciosos, aumenta el riesgo en este caso también de padecer o de desencadenar la enfermedad. Generalmente la situación es cuando, y es por eso que son una de los criterios de no colocarse una vacuna. Si usted tiene fiebre, tiene síntomas gastrointestinales o gripales, no colocarse, porque las vacunas, depende del tipo, son virus Más atenuados propenso. Ajá. que van a ingresar al cuerpo y que van a hacer trabajar a nuestro sistema inmunológico para estar preparado en el futuro cuando venga esa enfermedad. Entonces, si sí tenemos el virus o la bacteria o la situación, entonces va a maximizar esa sintomatología. Ahora, en casos esa sería la situación como que maximiza la probabilidad de aparición de síntomas más severos. Por ejemplo, yo tengo gripe, me pongo una vacuna, pues seguramente van a aumentar los síntomas y me voy a sentir peor, pero no es, por eso son las recomendaciones, ¿verdad? Cuando sí, cuando no, utilizar o administrarse una vacuna. Claro, sí, esos son datos importantes. También, sí hay algunas personas que han estado como más propensos a contraer la enfermedad. Nos mencionó que ahorita pues hay más datos en hombres, ¿verdad? O más infección en hombres o la enfermedad ha sido más propensa ahorita en hombres, pero no sé si hay algún otro factor asociado que les haya hecho desencadenar más la enfermedad o a contraer la enfermedad. Actualmente, por ejemplo, en mujeres, amas de casa y hombres son comerciantes. Entonces, la situación, ¿quién está más propenso a contraer la enfermedad? Son las personas que salen de su vivienda para trabajar, para hacer situaciones comerciales y que están en un mismo día en varios lugares o que generalmente comen en varios lugares o una situación que no es solo ahora, sino eso predispone, eso aumenta el riesgo en cualquier persona, en cualquier evento, porque en el día pues tenemos una mayor movilidad, pero esa sería, se están haciendo las evaluaciones, los análisis de los casos para poder tener específicamente pues ya ese patrón o esa caracterización epidemiológica mucho más fina que permita identificar la situación. Claro, doctora, y también nos preguntan si la red hospitalaria pues, tiene la capacidad ahorita de diagnosticar y atender la enfermedad. No han habido muchos casos hasta el momento, pero ¿cómo se prevé esta situación? Actualmente los casos en hospitales se ha hecho el examen físico completo con el personal médico competente para identificar, para hacer el diagnóstico. También se ha realizado los exámenes para poder hacer la confirmación. En este momento se tiene la capacidad para poder hacer ese seguimiento a los casos. Así como usted bien lo dice, son casos, es un número manejable de casos, ¿verdad?
Entonces Ujú. se está haciendo pues esta situación, se está dando la atención necesaria en los hospitales. Ok, gracias, doctora. ¿Y cómo han evolucionado estos casos que han salido? ¿Cuál es el pronóstico que han tenido? Ya nos habló un poquito del tratamiento, ¿verdad? Que se les ha brindado. Después de eso, pues han tenido algún seguimiento. Sí, por ejemplo, la mayoría de los casos son casos que se autolimitan y Ujú, que son en personas jóvenes, ¿verdad? Las complicaciones no son muchas y no han tenido ningún problema. Es más, en visita de campo, la semana pasada se hicieron visitas y personas mire, está fulanito, el señor tal, esperando dar un seguimiento a una persona que tenía complicaciones y era la misma persona que abría la puerta y que ujú. hacía personal de salud. Entonces, la mayoría de los casos está autolimitado y pues hay otros casos también que van a necesitar ese proceso de recuperación para resolver en lo que la teoría lo dice, esos 3 a 12 meses. Entonces, eso es la situación que se ha identificado actualmente. Claro, y un punto importante es el diagnóstico temprano, porque pues eso permite un tratamiento pues también temprano, ¿verdad? Oportuno, que va a prevenir pues mayores secuelas a largo plazo, definitivamente. Y muchos pacientes, pues como hay varias variantes, perdón, ahorita entiendo que la mayoría o la que principalmente se ha manifestado es la debilidad proximal, ¿verdad? O sea, que va en aumento desde extremidades inferiores a brazos y que se asocia a síntomas sensitivos como entumecimiento y hormigueo. Entonces, estas pueden tener consecuencias fatales, ¿verdad? Porque al ser una debilidad progresiva o que va en aumento de abajo hacia arriba, puede ir afectando también el diafragma, que finalmente es un músculo, y eso les causa a los pacientes pues una insuficiencia respiratoria y necesitar finalmente ventilación mecánica, ¿verdad? Entonces ya cuando llegan esos casos con una debilidad progresiva rápida o que llevan varias semanas o varios días de evolución sin ningún diagnóstico oportuno, pues son los que más complicaciones finalmente van a tener, ¿verdad? O más secuelas van a tener. Y siempre es importante eh, después de la terapia, obviamente intrahospitalaria, la rehabilitación física de estos pacientes. Totalmente, y usted no lo puede haber dicho mejor, no es lo mismo que yo tenga sensación de hormigueo en las piernas hoy en la noche y yo mañana temprano eh, vaya a un centro asistencial, a que yo pase una semana y bueno, ya no son solo las piernas, ya no son solo los Ujú. pies, son las piernas. Y tengo un poco de hormigueo en las manos. Y entonces no es lo mismo llegar a un centro asistencial de manera oportuna para brindar, porque se va a brindar la misma calidad de servicio, pero la respuesta de nuestro propio cuerpo va a ser diferente. Entonces, no es lo mismo algunas cuantas horas a algunos cuantos días. Entonces, también es bastante importante que nosotros podamos identificar ese riesgo. Por eso es que se hacen este tipo de actividades, este tipo de en vivo para decir, bueno, no es que yo escuché que estos son los síntomas. Entonces, vale mucho más pecar que pues yo los tenía todos y fui Ujú.
a no ir y complicarse. Entonces, eso es bastante importante, el tiempo en que nosotros también pongamos de nuestra parte para estar interesados en saber cuáles son estos síntomas, cómo no, qué podemos hacer desde casa para evitar una infección previa que pueda predisponer a este síndrome y siempre estar atentos a las comunicaciones oficiales, porque ahora en esta nueva era en el que de las redes sociales, la desinformación pesa mucho, estresa mucho y, y siempre hay que escuchar la información de las fuentes oficiales para que podamos trabajar todos en conjunto y ser lo más saludables posibles. Claro, este tipo de enfermedades son desconocidas en realidad, o sea, muy pocas personas, a menos que la persona o la familia haya pasado por ellas, o sea, la gente no lo conoce en realidad, no conoce este tipo de enfermedades hasta que se empieza a hablar o pasa esto de que empiezan a surgir casos, ¿verdad? Y pues sí, se empieza a hablar de ello. Como usted dice, siempre es importante ver de dónde absorbe uno información, porque cae en el pánico también, ¿verdad? Y también en retransmitir esa mala información a más personas. Entonces, sí, siempre hay que ser muy cuidadoso con eso. Nos preguntan acá si estos síntomas son parecidos a los de la infección por Helicobacter. Me imagino que se refieren a Helicobacter pylori, ¿verdad? Que también es una infección que se da a nivel gastrointestinal, pero... Y ahí hay una situación como bien importante que vamos a tomar esta pregunta para algo. Por ejemplo, el antecedente de una infección gastrointestinal o respiratoria puede o no, según los otros las otras circunstancias, desencadenar o no para desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. Estos síntomas, si por ejemplo, porque entonces una cosa es la infección, la enfermedad infecciosa, y otra situación es el síndrome de Guillain-Barré. Son dos cosas diferentes. Esta es cuál puede o no predisponer una infección gastrointestinal por virus o bacterias, y otra situación es el síndrome neurológico. Ahora, considero que la pregunta tal vez es, ¿esta situación de infección por Campylobacter es parecido al Helicobacter? Porque pienso que es por esa situación gastrointestinal. Generalmente una infección gastrointestinal puede tener desde diarrea, vómitos, algo que se autolimite y que sea un disco. Por ejemplo, me dolió el estómago, o tuve náusea o dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces pueden ser esos síntomas para una enfermedad gastrointestinal. Los síntomas de Helicobacter pylori son también gastrointestinales, pero tienen otra situación, que se exacerban, que se aumentan con, si como cosas picantes o con mucha grasa, o no como a mis horas, me salto comidas. Entonces, aunque sean de la misma situación gastrointestinal, tienen diferencias, tienen diferentes tratamientos. Entonces, la recomendación, una vez más, es que asistan a su centro asistencial más cercano para poder hacer, como les comentaba antes, un examen físico completo y una historia clínica adecuada para poder llegar al diagnóstico. Pero, claro, respondiendo a la pregunta, hay algunos síntomas que podrían compartir. claro, y es que también es importante considerar que se ha visto que ciertas infecciones alteran el sistema inmune, ¿verdad? O sea, sí se ha estudiado mucho
que hay infecciones que desencadenan enfermedades autoinmunes localizadas, en este caso de sistema nervioso, ¿verdad? Y sistémicas. Pero en específico del Helicobacter, pues no hay ninguna relación específica entre la infección y el desarrollo del Guillain-Barré, pues. Nos mencionan que cómo se llega a confirmar el diagnóstico. Ya lo había mencionado, ¿verdad? En los casos de Guillain-Barré, y pues que es lo mismo que se ha hecho en estos pacientes. O sea, el diagnóstico que se ha seguido es el indicado, ¿verdad? Para poder llegar a la conclusión de los pacientes si tienen o no la enfermedad. Y también es importante mencionar que al ser un síndrome clínico, muchas veces los estudios pueden salir normales y de todos modos el paciente tiene indicado iniciar el medicamento, ¿verdad? O sea, los estudios solo son acompañantes finalmente, ¿verdad? Complementarios totalmente, así es. Complementarios, eso es. Bueno, a ver, ya no nos ha llegado algunas otras preguntas por acá. Yo le tengo una, doctora, que ¿cuál es su consejo para los pacientes que viven ahorita con esta enfermedad o que están bajo la sospecha, ¿verdad?, de esta enfermedad y sobre todo a los familiares? Sí, el síndrome de Guillain-Barré, bueno, primero para los familiares, paciencia, porque en la mayoría de los casos soluciona. La situación es tiempo, ¿verdad? La recomendación, luego de egresar del servicio de salud, poner mucho de cada uno, ¿verdad? Sí sé que es una situación que disminuye los ánimos, ¿verdad? Pero es importante siempre estar de una manera optimista. Miren, la tecnología, así como puede ser, nos puede conducir a la desinformación, uno puede también hacer sus propios ejercicios, bajar rutinas de rehabilitación que complementen las ya dadas por el personal de salud, hacer los ejercicios concienzudamente a las horas para poder mejorar. Entonces, recomendación, apegarse mucho a su rutina de rehabilitación, y la familia, pues el apoyo tanto físico para poder ayudarle a su rutina, como ese apoyo familiar es la recomendación que se da cuando ya estén los pacientes en casa. Claro, se necesita también la terapia física y también el acompañamiento muchas veces psicológico para ir llevando este tipo de afecciones. Así es, sí. Y en servicios de salud, entonces se pueden abocar para poder tener ese apoyo, ¿verdad? Claro. Aquí nos preguntan, que también ya se ha ido contestando un poco, que si es malo comer en la calle. En general, es malo comer en la calle cuando uno no conoce bien la preparación de los alimentos, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, yo puedo dar fe que descongelé tal alimento, que lo cociné en una tabla cuando estaba crudo, los vegetales cuando ya estaban cocidos en esta parte, e incluso en casa, pues muchas personas tienen algunos omisos en esa preparación. Entonces, ¿qué pasa con comer comida de la calle? Que yo no veo cómo fueron preparados esos alimentos, y eso implica un riesgo para poder contraer virus y bacterias. Entonces, sin decir si es malo o no es malo, eh,
aumenta la probabilidad de enfermar porque yo no sé cómo fueron cocinados esos alimentos. Claro, y enfermar por cualquier bacteria, o sea, no solo Campylobacter jejuni, ¿verdad? Salmonella, Shigella, Helicobacter pylori, o sea, tantas bacterias, parásitos, de todo que se puede encontrar en la comida, pues finalmente de la calle, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Nos preguntan que si no es contagiosa, porque en ciertos departamentos hay pues varios casos, ¿verdad? Por la situación que hablábamos, por ejemplo, una persona de cierta edad, con ciertos antecedentes, con enfermedades, entonces ya tiene solo por esa situación que puede o no puede ser propenso a. Y si a eso le agregamos que tuvo una infección bacteriana, viral, entonces puede tener más predisposición a. Entonces se van sumando todas esas situaciones para poder o no poder desarrollar. ¿Por qué hay más casos? Porque la pregunta era, si no es contagiosa, Ujú. entonces ¿por qué hay más casos En en, en en cierta cierta? área. Ujú. Esa es la investigación. Entonces, por esos casos inusuales, por ese aumento de número de casos, es que se está haciendo la investigación para saber la razón por la cual hubo ese aumento, ¿verdad? Actualmente están haciendo esas investigaciones. Claro, o sea, hay una fuente de contagio, infecciosa que altera el sistema inmune y lo desencadena. Pero ya al presentar la enfermedad, eh, eso no se vuelve contagioso. Creo que esa es muchas veces Ajá, la duda de los pacientes, ¿verdad? O sea, la fuente por la que se inicia, por así decirlo, toda esta alteración y disrupción del sistema inmunológico, eh, lo va a causar finalmente el desarrollo de la enfermedad. Pero ya una vez el paciente desarrolle la enfermedad, pues no va a ser contagiosa para otra persona. ¿Ok? así es. Nos preguntan, y esto es muy importante porque dice, en niños, dentro del diagnóstico diferencial, ¿se puede pensar también en poliomielitis? Sí, hay varios diagnósticos diferenciales. Hay una cantidad grande de diagnósticos diferenciales y dentro del grupo de niños existe esa posibilidad. Claro, pero por eso también son importantes en niños las vacunas, ¿verdad? Para evitar pues estas otras fuentes de enfermedad. Exactamente, cumplir con el esquema de vacunación en los niños, en los puestos y centros de salud, disminuye la probabilidad de este tipo de enfermedades inmunoprevenibles, quiere decir que no suceden Claro. si la mamá, el papá o los tutores llevan a los niños a vacunar. Entonces, en nuestras manos está poder proteger a nuestros niños. Claro. Em, Nos mencionan que porque hay suspensión de clases, otra vez, si no es contagioso, ¿por qué hay suspensión de clases? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que es normal estas dudas. Exacto, y es en un lugar, por ejemplo, en clases o en algún evento masivo, existe el aumento de la probabilidad de poder infectarse. Perfecto. Se infectan y de esas personas que se infectan con otro conjunto de condiciones, existe la probabilidad de poder desarrollar síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿qué se está haciendo en ese momento? Disminuir el riesgo a las personas, ¿verdad? Mientras se
hace la averiguación, el análisis del foco y de la situación actual en salud. Entonces, sí, sé que es un poco complicado, pero si no es contagiosa, entonces, ¿por qué suspenden clases? Pero no es contagiosa, ¿y por qué nos lavamos las manos? Pero es eso, si tenemos las medidas higiénicas necesarias, disminuye la probabilidad de enfermar. Y ni siquiera pensemos pues no pensemos tan cuadrado, en un cuadrado de, entonces le disminuye la probabilidad de síndrome de Guillain-Barré, disminuye la probabilidad de todas las enfermedades. Entonces es bastante importante. Claro, claro. Y nos hacen aquí una consulta que dice, hace 15 días estuve con dolor de piernas y calambres. Estuve experimentando adormecimiento en manos y brazos, sueño, pero actualmente ya no tiene ningún tipo de molestia. ¿Y es necesario consultar en este caso? Fue y vuelvo, lo ideal sería que se acercara al servicio de salud porque hay otro tipo de preguntas. Por ejemplo, y preguntas y examen físico. El examen físico, Claro, en exámenes de, bueno, tal vez yo ya no me siento, ya tengo ninguna molestia, pero hay técnicas para ver si los reflejos, los reflejos de los miembros superiores e inferiores están bien. Puede sentirse la persona muy bien, pero eso me indica que tenemos que hacer algo más. Entonces, la recomendación, una vez más, acérquese al servicio de salud para una evaluación, un examen físico completo y una historia clínica para que se le dé la mejor atención y calidad posible. claro. Y, bueno, ahorita no nos han llegado más preguntas. Doctora, si quiere, pues irnos comentando algunos puntos claves, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado para ir consolidando la información. Sí, totalmente. El síndrome de Guillain-Barré en el mundo se desconoce la causa exacta, ¿verdad? El síndrome de Guillain-Barré tiene varias causas y entre ellas, y las más frecuentes, son por infecciones. Es importante consultar al servicio de salud más cercano cuando se tiene sospecha de, ¿cuál es esa sospecha? Adormecimiento, hormigueo, entumecimiento de miembros inferiores, de extremidades. Entonces, acérquese a su servicio de salud. Y las recomendaciones de hoy y siempre, realice un adecuado lavado de manos, utilice agua potable, ya sea hervida o clorada, y la situación de evitar la contaminación cruzada cuando se estén cocinando los alimentos. Y al usted tener algún síntoma, acérquese al servicio de salud. Esas serían como la situación que nosotros, como la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo, queremos recalcar para brindar esa información puntual. Discutimos bastante durante una hora, pero esas son como las perlas que son importantes que nos llevemos a casa y los compartamos con nuestros familiares y amigos. Claro, muy de acuerdo, con todos estos puntos. Siempre es importante acudir a tiempo, ¿verdad? No dejarlo para después, porque después puede ser tarde. Entonces, sí es importante que si tienen alguno de estos síntomas, pues acudan a consulta, ¿sí? Y le agradecemos, doctora, por este espacio tan agradable, ¿verdad? En donde nos informamos y sobre todo transmitimos información adecuada,
¿sí? Esto nos ayuda a disminuir la ansiedad y el miedo por las situaciones que desconocemos y siempre informarnos, como usted bien lo mencionó, de fuentes confiables, ¿verdad? Sí, sí, muchísimas gracias por estar atentos, por escuchar. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Alma. Y pues estamos siempre en la mejor disposición y en contacto. Cuídense. Claro, gracias a todos.